¿Qué tal, muchachos? Nuevamente aquí con ustedes su amigo el profesor Pablo Arias. Un saludo muy cordial, muy especial para todos los estudiantes del colegio Alexander von Humboldt de la ciudad de Pisco y de la ciudad de Chincha. Tenemos nosotros pues el día de hoy, en la continuación del curso de Historia, específicamente el curso de Historia del Perú, lo que es el tema del Perú republicano. Ya vamos a iniciar con el análisis puntual de cada uno de los gobiernos. Recuerda que en la clase anterior hicimos un marco teórico en el cual dimos el concepto de lo que es Perú republicano, los límites al inicio de la República, qué principios jurídicos se utilizaron para estos límites, vimos el concepto de militarismos y los presidentes de cada uno, que iniciaron cada uno de estos militarismos, vimos presidentes destacados y vimos además las 12 constituciones que ha tenido la historia republicana del Perú. Ahora vamos a ir con el análisis de gobierno por gobierno, pero vamos a hacer un análisis tal vez no profundo, no haciendo un análisis de repente del aspecto político, social, económico, coyuntural, en la cual nos permita profundizar las actividades, hechos que se pueden haber presentado en cada gobierno, no. Nosotros tenemos una función, en este caso diferente, que es tener la mayor acumulación de información que nos permita a nosotros entender cabalmente, con estos datos, lo que sucedió en cada uno de estos gobiernos. Tenemos el día de hoy los primeros dos gobiernos, que es el gobierno de José de la Mar y el gobierno de Agustín Gamarra. Gamarra, un personaje del cual ya hemos hablado, Lamar también un personaje del cual ya hemos hablado. Recuerda que Lamar lo mencionamos por ser el primer presidente del Perú republicano, lo mencionamos por haber promulgado una constitución en 1828. Por aquí a Agustín Gamarra lo habíamos nombrado por ser el primer presidente que gobierna dos veces. Recuerden, 1829 a 1833, que es su primer gobierno, y luego de 1839 a 1841, que fue su segundo gobierno. Además, un dato adicional, Gamarra es el primero que da un golpe de Estado en la etapa del Perú republicano, a no olvidarlo. Pero vamos a comenzar entonces por aquí con el gobierno de José de la Mar. Tigrecito, te cuento, José de la Mar gobernó del año 1827 al año de 1829. Se va a producir la rebelión de los campesinos iquillanos, de los campesinos de Iquilla, en Ayacucho. Muchos consideran este conflicto como la primera gran rebeldía, incluso algunos le llaman guerra civil, pero muy exagerado, pero sin embargo lo menciono por si lo lees por ahí, pero del Perú republicano fue el primer gran enfrentamiento del pueblo contra el gobierno, la rebelión de los campesinos iquillanos, Huanta Ayacucho. Se va a promulgar una constitución, la constitución de 1828, tercera constitución del Perú, y es la primera constitución del Perú republicano, la constitución de 1828 de carácter liberal, tiene gran influencia de la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, constitución de José de la Mar. Se va a dar un conflicto con Bolivia. ¿Qué sucede? Los límites todavía no estaban bien establecidos. Al parecer, los bolivianos no habían entendido muy bien la soberanía del Perú en los territorios, en este caso fronterizos, y los bolivianos habían ingresado a territorio nacional, a territorio peruano. Entonces, bajo este conflicto que se presenta en el gobierno de Lamar va a enviar a Gamarra: oye, Gamarra, ve y ponle solución. Tigrecito, Gamarra fue, expulsó a los bolivianos, los venció, los derrotó. Y no sabes eso, mira, aparte de expulsarlos, Gamarra invadió Bolivia todavía. O sea, los bolivianos estaban en nuestra casa, Gamarra va, los votó, y aparte de votarlos, los invade. La figura de Agustín Gamarra, un personaje del cual vamos a hablar en unos minutos, de una personalidad bastante peculiar, bastante interesante, ya te lo voy a presentar, ya lo vas a conocer. Seguimos con Lamar entonces. Va a darse este conflicto con Bolivia, que termina con la suscripción del Tratado de Piquiza. Ese Tratado de Piquiza marca lo que va a ser el no molestar, digamos, de parte de los bolivianos en territorio peruano. Guerra con la Gran Colombia. ¿Qué había pasado? Vamos a ver. Tigre, se va a desarrollar el primer gran enfrentamiento de carácter internacional del Perú republicano. Antecedentes, causas: el plan federativo de Bolívar. Recuerda que Bolívar tenía un plan, tenía un sueño, la unión de todos los países. La Gran Confederación de los Andes es el plan de Simón Bolívar. Recuerda que esto viene desde el Congreso de Panamá, de 1826. Bolívar es un personaje bastante controversial en la historia. Muchos lo aplauden, el gran libertador. Consolida la independencia del Perú en 1824 con las batallas de Junín y Ayacucho. Pero también, muchachos,
también tú, estudioso, académico que me estás escuchando, Simón Bolívar se convierte en el primer enemigo militar político del Perú republicano también. Él termina incluso cuando él abandona el Perú, los biógrafos y los historiadores indican que él prácticamente se va odiando al Perú porque el Perú no terminó accediendo a su sueño, ¿no? A ser parte de la Gran Colombia. Eso ya, bueno, ya se ha trabajado, así que nosotros en este momento lo recordamos, lo mencionamos. Entonces Bolívar tenía un plan federativo de que el Perú sea parte de la Gran Colombia. La invasión de Gamarra a Bolivia, Tigrecito, esto es importante. Cuando se dio la Constitución de 1826, Bolívar plasma en esta Constitución las bases legales, las bases jurídicas para que el Perú sea anexado a la Gran Colombia. Sin embargo, esto al final no se dio porque el Perú no quería. Incluso, como digo, Bolívar fue prácticamente expulsado del país y Bolívar se fue odiando al Perú. Entonces Bolívar quería hacerle la guerra al Perú. Pero sus generales, entre ellos Santander, que es el que más destaca, habría convencido a Bolívar de no hacerlo. ¿Por qué? Porque le habría dicho, no, mira Bolívar, si tú invades el Perú se va a meter Bolivia, perdón, se va a meter Chile, se va a meter Argentina. Tal vez Bolivia no se meta porque Bolivia era seguidor de la idea bolivariana y ahí estaba Antonio José de Sucre, estaba Santa Cruz, o sea, seguidores de la idea bolivariana. Pero entonces Santander le dice, mira Bolívar, si invade se va a meter Chile, se va a meter Argentina, Sudamérica se va a quebrar políticamente y Bolívar pues no podía concebir de que Sudamérica se divida, se quiebre, no, porque recuerda que la idea de Bolívar era la unión. Entonces Bolívar decide no hacerlo. Pero cuando Gamarra invade Bolivia, ese fue el pretexto para que Bolívar, Simón Bolívar, le declare la guerra al Perú, Tigrecito. Si no lo sabías, de repente, muchachos, ustedes ahí en el colegio, cuarto, quinto, sí saben este hecho, pero de repente los chicos, si me estás escuchando ahí, tú que sigues las presentaciones de las clases y no sabías, Bolívar, Simón Bolívar, el gran libertador Simón Bolívar, le declaró la guerra al Perú cuando inició el Perú republicano. Esa es la guerra con la Gran Colombia. Campaña marítima. Por el Perú estaba Jorge Martín Guise, George Martín Guise, que es el líder de las fuerzas peruanas, que va a tener dos grandes combates. El combate de Malpelo y el combate de Dos Cruces. Tigrecito, el resultado del combate de Malpelo y Dos Cruces es algo que sorprende, ¿eh? Fueron victorias. No solamente eso, logramos tomar Guayaquil. Recuerda que habíamos nosotros perdido Guayaquil por libre determinación. Guayaquil retorna por una toma militar al Perú. Lastimosamente, pues muere Guise y todo va a definirse en la campaña terrestre que fue liderada por el mismo presidente del Perú. La campaña terrestre fue liderada por José de la Mar. Se dieron dos batallas, que fue la batalla de Saraguro y la batalla de Portete de Tarqui. Batalla de Saraguro, San José de Saraguro, nombre completo, y batalla de Portete de Tarqui, donde el resultado fue lo que normalmente pasaba en el Perú. ¿A qué me refiero? De que fueron derrotas, un resultado que normalmente sucedió en toda la historia del Perú. No hemos tenido muchas victorias para recordar, y las que han sido para recordar, obviamente, las recordamos con mucho patriotismo, con mucho cariño, con mucha historia. Ahora, tras las derrotas en Saraguro y Portete de Tarqui, se va a suscribir el Convenio de Girón o Convenio de Girón. ¿Qué es el Convenio de Girón o Convenio de Girón? Es o marca la desmilitarización de las zonas en conflicto. Es decir, los grancolombinos se iban a retirar y los peruanos también se iban a retirar. La desmilitarización, como te digo, de las zonas en conflicto, Convenio de Girón. Ahora, esto no es muy favorable. ¿Por qué? Porque los enfrentamientos se estaban dando en los límites, pero más en territorio nacional, y nosotros estábamos dejando territorio nacional, estábamos retirándonos de nuestro territorio. Los grecolombinos sí, también iban a retroceder, pero esto no es un acuerdo que favoreció al Perú, y esto provoca que Agustín Gamarra le dé golpe de estado a la Mar, y te cuento, Tigrecito, la Mar fue enviado a Costa Rica, nunca más volvió. La historia de la Mar se acaba, tanto así que hoy la Mar se encuentra pues en un cementerio del país de Costa Rica. Gobierno de Agustín Gamarra. Va de 1829 a 1833. Le dio golpe de estado a la Mar, como te mencionaba, y la Mar fue enviado a Costa Rica, donde pues permaneció toda su vida. Gobierno del Ejecutivo Fuerte. Este es un detalle muy interesante.
Se le denomina gobierno del Ejecutivo fuerte. Él centralizó el poder en la situación presidencial. Gobierno del Ejecutivo fuerte. Gobierno de Agustín Gamarra, dictatorial, hermético, cerrado. Gobierno del Ejecutivo fuerte, Agustín Gamarra. Se creó el departamento de Amazonas. Tigre, datito importante, primer departamento en crearse en el Perú republicano, el departamento de Amazonas. Dato adicional, por si me estás escuchando, el último departamento en crearse en la historia del Perú es el departamento de Ucayali, con el cual completamos los departamentos que tenemos hasta el día de hoy, 2020. Seguimos. Se suscribió el tratado que pone fin a la guerra con la Gran Colombia, que fue el tratado Larrea-Gual. Un día un tigrecito me dice, pero tigre, ¿y por qué los gran colombianos, o gran colombianos, como quieras llamarlo, aceptaron firmar un tratado de fin de guerra si estaban ganando? O sea, habían tenido grandes victorias en Saraguro y Portete, porque fueron derrotas peruanas, victorias de ellos, los habían hecho retroceder a los peruanos, había crisis política en el Perú. ¿Por qué no continuaron con la guerra? ¿Sabes por qué? Porque cae enfermo Bolívar. Y recuerda que Bolívar era el principal promotor de este enfrentamiento. Al caer enfermo Bolívar y al no poder continuar con esa fortaleza, este enfrentamiento, deciden no continuar con la guerra, y esta enfermedad de Bolívar incluso pues lo lleva a la muerte en 1830. La muerte de Simón Bolívar provocó la aparición, repito, provocó la aparición de Venezuela, Colombia y Ecuador, que antes formaron lo que se llamó la Gran Colombia. Tigrecito, la Gran Colombia tuvo una bandera que tenía 3 colores, que era el amarillo, era el rojo y era el azul. ¿De qué colores son la bandera de Venezuela? Rojo, amarillo y azul. ¿De qué colores son la bandera de Colombia? Rojo, amarillo y azul. ¿De qué colores son la bandera de Ecuador? Rojo, amarillo y azul. Si te das cuenta, tigrecito, estos países tienen las banderas casi o muy similares, porque antes eran un solo país, que era la Gran Colombia, y tienen un perfil bolivariano, ¿no? Hay un gran respeto por la historia de Bolívar y sus inicios como un solo gran país. 1832 se suscribió el Tratado Pando Novoa. Vamos a tener un tratado ya de carácter limítrofe, con el cual estábamos nosotros bajando, digamos, la tensión que había con los vecinos del norte. Un detalle, ya no era Gran Colombia. Firmamos el Tratado Pando Novoa con el nuevo vecino del norte, por llamarlo así, que era Ecuador, a no olvidar. Se va a producir una acusación constitucional contra Gamarra. Esta acusación tiene como protagonista a un diputado tacneño llamado Francisco de Paula González Vigil. Él, por ejemplo, cuando termina su discurso acusatorio, fue prácticamente obligado a retractarse. Él no lo aceptó, no lo hizo, y termina su discurso con la frase: yo debo acusar, yo acuso. Con lo cual pasa a la historia el diputado tacneño Francisco de Paula González Vigil. Pretendieron el gobierno, a la parte final del gobierno de Gamarra, Domingo Nieto y José de Orbegoso, Pedro Bermúdez, hubo conflicto, hubo agitación política, llegaron incluso a presentar a Pedro Bermúdez como el candidato oficialista en elecciones, que era un candidato oficialista que representaba al gobierno de turno, en este caso representaba a Agustín Gamarra. Al final, en 1833, asciende al gobierno Luis José de Orbegoso. No era del gusto de Gamarra, por eso Orbegoso tuvo una clara oposición de Agustín Gamarra al iniciar su mandato, al iniciar su gobierno. Tigrecito, han sido los puntos claves del gobierno de José de la Mar y del gobierno de Luis José de Orbegoso. No te pierdas, a la siguiente transmisión viene el gobierno de Orbegoso, viene el gobierno de Felipe Santiago Salaverry, viene la Confederación Perú-Boliviana, un tema siempre recurrente, siempre importante para todos los estudiantes en el Perú. Nos estamos viendo, quédate en casa a seguir cuidándonos. Ha sido tu amigo, el profesor Pablo Arias. Nos vemos, chicos, cuídense.